podemos responder las dos. El cómo se dio mi llegada y el porqué de mi salida, no hay ningún problema. Y bueno, al otro día cuando llegamos a entrenar a la cancha donde teníamos planificado en todo, pues llegó el cuerpo técnico, pero no estaban las jugadoras. Las llamamos y nos dijeron que era que les habían dicho que se tenían que presentar en otra cancha, se me olvidó ahorita el nombre. Llegamos ahí y pues, oh sorpresa, ya nos informan que no podemos entrar porque ya no éramos más el cuerpo técnico del Cúcuta, que ya estaba el nuevo cuerpo técnico del Cúcuta y bueno, nos quedamos ahí fuera de la cancha observando el entrenamiento porque pues no nos habían notificado la no continuidad, no nos habían dicho nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo F. Recalculando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo F. Conoce toda la actualidad del fútbol femenino y sus protagonistas. Hola, profe, gracias por estar acá, por aceptarnos esta invitación a dialogar un poquito sobre el Cúcuta Deportivo, sobre el fútbol femenino en general. Nos sorprende un poco su salida del Cúcuta Deportivo porque llega a pocos días del inicio de la liga, empieza a armar el proceso, este proyecto del Cúcuta Deportivo, va en 3 fechas, un empate, una derrota y una victoria. Cuando planeamos esta entrevista, que la planeamos la semana pasada, mi pregunta inicial iba a ser cómo se da su llegada al Cúcuta Deportivo. Hoy tengo que replantearla y decir cómo se da su salida del Cúcuta Deportivo, porque de verdad nos sorprende mucho. Buenas noches, Kate. Buenas noches, Sebastián. Muchas gracias primero que todo por la invitación al programa y más cuando es para hablar de fútbol femenino, que es algo que nos apasiona muchísimo y por el cual estamos trabajando ya hace alrededor de casi 15 años. No, podemos responder las dos. El cómo se dio mi llegada y el porqué de mi salida, no hay ningún problema. Mi llegada se da en una llamada que realiza el profesor Mauricio Rodríguez, quien es la persona que don Rafael, el patrocinador de RAF, o el dueño de RAF, de la marca RAF, quien es el que se encontraba patrocinando el proyecto o estaba al frente del proyecto del Cúcuta Deportivo Femenino para este año 2024. El profe Mauricio Rodríguez me llama, me comenta que existía una posibilidad de que yo llegara a dirigir el equipo femenino por algunos inconvenientes que han tenido con el director técnico anterior. Yo en ese momento me encontraba en Bogotá, yo vivo en Bogotá, radico en Bogotá. Estaba al frente del proceso de la selección sub-13 infantil femenina, que habíamos iniciado en el año 2023 a trabajar ya. Por cuestiones del cambio del calendario de DiFútbol, se corrieron los torneos de selecciones femeninas para el segundo semestre. Entonces toman la decisión de parar el proceso y cerrando el año 2023, iniciando el 2024, conmigo primero se contacta el América de Cali. Me ofrecieron la posibilidad de llegar a dirigir el América. No se llega a un acuerdo por cuestiones económicas. Y bueno, de un momento a otro se da esta llamada. Yo hablo con el profe Mauricio, le pregunto sobre en realidad quién estaba al frente del proyecto, quiénes estaban en el equipo, qué jugadoras estaban, qué era lo que ellos querían. Yo te voy a ser muy honesto, Kate y Sebastián, yo estuve 3 años dirigiendo en Llaneros e inicié un proyecto, un proceso, el cual, digamos, en el 2022 se llegó a clasificar a cuartos de final. En un club donde tuve la posibilidad de poder trabajar el proyecto, de liderarlo, a un club al cual yo quiero muchísimo y respeto muchísimo a su presidente, al doctor Juan Carlos Trujillo. Y cuando el profe Mauricio me comenta cuál es la idea que ellos tienen, me atrae. Fuera de eso, las jugadoras que están en la plantilla, varias de ellas tuve la posibilidad de dirigirlas en procesos de selección Bogotá, otras las dirigí en Llaneros y otras tuve la posibilidad de enfrentarlas y las distinguía.
Entonces yo vi que había una plantilla para poder hacer una liga interesante, no para participar, sino para competir. Eh, Cuando hablo de competir es tener un objetivo claro que era clasificar entre los 8 y ya posterior a ello, pues en los cuadrangulares buscar ese cupo anhelado a la final, porque este año el sistema del torneo cambió y digamos que es tan atractivo que te da la posibilidad de estar en la final y ya ir a Copa Libertadores. Entonces, fue una reunión y me dieron 24 horas porque en esa semana que se iniciaba, ya prácticamente Cúcuta debutaba con Santa Fe. Entonces tomamos la decisión en 24 horas. Yo llego aquí a Cúcuta el 9 de febrero. El 10, que es un sábado, si no estoy mal, inicio mi primer entrenamiento. Planteamos lo que se quería con el grupo, fui claro con ella, yo no llegaba a sacar a nadie porque en sí tú puedes averiguar y prácticamente las jugadoras que estaban se mantuvieron, no saqué a ninguna, al revés. Analicé y sí fui claro con el profe Mauricio que sí tocaba terminar de reforzar el equipo porque había una línea del equipo que tenía, estaba muy débil, que era la línea ofensiva, no habían atacantes de peso. Y tú sabes que esta liga ha sido una liga en la cual los equipos se han reforzado. Entonces necesitábamos para lo que queríamos tener jugadoras en cada línea de experiencia que nos generara esa tranquilidad a la hora de enfrentar equipos como Santa Fe, como Millonarios, como Nacional, el Cali, América y otros que Medellín. Y bueno, comenzamos a trabajar. En esa semana sentí que el equipo estaba muy receptivo. Me manifestaba el cuerpo técnico que no habían visto a las jugadoras trabajar de la forma que estaban trabajando. Empezamos a generar una sinergia muy importante. Empezamos a construir un equipo, empezamos a construir una familia. La energía con la que llegaban a entrenar, cómo respondían. Bueno, iniciamos el debut contra Santa Fe. Un empate, digamos, en un debut y más con el actual campeón fue muy gratificante, pero también quedó el sinsabor de que podíamos habernos llevado los 3 puntos en 2 acciones que pasaron en el juego, porque no podemos desmeritar. Y por la misma premura del tiempo, Santa Fe también tuvo con qué ganar el partido en Cúcuta, pero lo que te digo, el fútbol pues no es de merecimiento, sino de concretar. Y pienso que tuvimos también para haber podido llevarnos los 3 puntos. Eso sirvió como envión anímico, miramos opciones. De pronto siento que cuando fuimos a jugar con Alianza con Internacional en Palmira, quise como cabeza del grupo mirar unas opciones. Siento que en el primer tiempo no vimos esa respuesta, siento que fue el partido muy de los partidos donde más errores cometimos y en ese mea culpa el equipo fue muy maduro y lo aceptó, porque ya en el segundo tiempo retomamos algo que se había hecho con Santa Fe y equilibramos un poco el partido, pero preciso cometimos errores individuales y Internacional pues nos gana 3-0. Y fueron 2 semanas, porque fueron 2 semanas largas, pero también teníamos que ser conscientes que las teníamos que aprovechar. Encontramos falencias en el equipo desde lo físico, aprovechamos la semana para reforzar la parte física. Sabíamos que el partido de la Equidad era importante ganarlo porque era el momento de poder tener a la hinchada, y quiero aprovechar la oportunidad para decirles que gracias porque desde el momento en que llegué, en el último entreno previo a Santa Fe, se acercaron a la cancha donde entrenamos al 11 de noviembre y nos hicieron ver que íbamos a tener el apoyo de ellos porque sabían quiénes estaban al frente del proyecto. Y pues fue así el día del partido, sentimos que nos respaldaron, que nos apoyaron, eso fue un envío anímico muy importante contra la Equidad. Siento que el equipo se vio muy sólido también, me gustó por pasajes lo que sucedió, vuelvo e insisto,
era el tercer partido, la cuarta semana de trabajo, se empezó a ver solidez en muchas cosas, otras cosas por seguir fortaleciendo en la construcción del proceso, del proyecto. Y se logran los 3 puntos. Y esta semana fue una semana interesante porque estábamos pensando ya en Real Santander. Si miran la tabla, estábamos a 3 puntos del líder o de los colíderes. Estábamos con los mismos puntos del séptimo y estábamos a 2 puntos del quinto lugar, si no estoy mal, o sea que estábamos súper bien. Estábamos de noveno por diferencia de gol, pero en puntaje estábamos cerca. Planificamos esta semana pensando en ir a Bucaramanga a sumar 3 puntos, porque yo les decía a las niñas que si nosotros nos poníamos el objetivo de hacer los 6 puntos que nos quedaban, y cuando hablo de los 6 hablo de Real Santander y de Pasto, yo les decía a ellas que podríamos, ¿por qué no?, estar ubicados entre los 4 primeros lugares y eso sería muy importante para el torneo. Por lo que se venía, Kate, porque después de Pasto viene una para de 2 semanas y se venía un calendario interesante y duro. Visitar a Cali, recibir al Medellín, ir a Bogotá a enfrentar a Millonarios. Entonces iba a ser un calendario muy interesante y donde yo les decía a las niñas que ahí era donde para nosotros iba a comenzar la liga, porque íbamos a enfrentar a equipos que están dentro del radar para pelear el título este año y que no podemos decir que no es así porque el Cali reenganchó jugadoras que el profe John Albert tuvo con las que logró título. Millonarios se reforzó muy bien. Y Medellín, para mi concepto, es un equipo que no paró, que continuó su proceso y está haciendo una liga muy interesante. Entonces, teníamos todo muy bien planificado y bueno, ayer en la noche, pues digamos que se escuchó rumores, pero no era nada oficial y bueno, al otro día cuando llegamos a entrenar a la cancha donde teníamos planificado en todo, pues llegó el cuerpo técnico, pero no estaban las jugadoras. Las llamamos y nos dijeron que era que les habían dicho que se tenían que presentar en otra cancha, se me olvidó ahorita el nombre. Llegamos ahí y pues, oh sorpresa, ya nos informan que no podemos entrar porque ya no éramos más el cuerpo técnico del Cúcuta, que ya estaba el nuevo cuerpo técnico del Cúcuta y bueno, nos quedamos ahí fuera de la cancha observando el entrenamiento porque pues no nos habían notificado la no continuidad, no nos habían dicho nada. Y pues laboralmente todavía siento que tenía un contrato vigente porque hasta que a ti no te notifiquen o no te digan que tú no continúas trabajando en una empresa, tú sigues haciendo parte de la empresa. Y ya después llega el señor gerente deportivo, el profe Carlos Quintero, y pues informa de la decisión, pero no algo oficial. Y bueno, estamos ya a la espera de finiquitar esto, de cerrar el ciclo. No ha sido fácil, el grupo de jugadoras han demostrado el respaldo al cuerpo técnico, el respaldo a mi trabajo. Un grupo que el día de hoy se notó muy mermado anímicamente, que no entienden el porqué de la salida de nosotros. Entonces, digamos que en ese sentido es triste porque se desbarata algo que iba por buen camino. Segundo, que me motivó también porque es el centenario del Cúcuta. Lo otro, Kate, porque aquí en Cúcuta jugó, mi padre fue jugador de fútbol profesional y él estuvo en el Cúcuta en los años 80. Mis 2 hermanos nacieron acá, yo tuve la posibilidad también de estar aquí en Cúcuta 2 años jugando y arraigó muchas cosas y eso me llevó a llegar al Cúcuta a aceptar, o sea, hubo muchas cosas que me atrajeron para aceptar el proyecto. Salir de esta manera, pues, este es el momento que yo me pregunto todavía el por qué no me han dicho el porqué de la decisión, o sea, porque mi cuerpo técnico y quien te habla no continúan, porque si es por lo deportivo, siento que en 3 partidos tenemos un rendimiento del 44%, o sea que no es malo. Estamos ahí, como se dice, en la entrada de los 8. Tomé un equipo que yo no armé,
empezamos a mostrar cosas, o sea, no. Este es el momento que yo me pregunto del porqué de la salida y pues no encuentro respuesta. De todas formas, te repito, tengo palabras de agradecimiento para don Rafael, para el profe Mauricio, para el cuerpo técnico, el profe Fabián, para André, para Junior, para las fisio, y con las jugadoras pues ni se diga porque, vuelvo y te repito, encontré una respuesta de parte de ellas impresionante. Las niñas de aquí de la región que teníamos debutaron, porque no pueden decir que no debutaron. Rosso jugó con el equipo de su ciudad. Karina hizo un partido con la Equidad impecable. Yo pienso que esa niña demostró de lo que está hecha. Liu, a sus 18 años, también debutó. Jen, Caroline, ni se diga, o sea, es una jugadora a la cual yo venía siguiendo en Llaneros, que estuvo y poderla tratar y verlas del día a día, esa entrega, esa pasión con la que juega. Y las otras niñas que vienen detrás de ellas tienen futuro, o sea, aquí hay jugadoras para hacer algo interesante. Sigo insistiendo, es el apoyo. Y el apoyo estaba, pero bueno, pasaron cosas que digamos en estos momentos, pues no soy quien para decirlas, porque eso ya tienen que ir directamente a la fuente. Pero volví y te repito que estoy muy agradecido para quienes creyeron en John Ortega, ¿no? Para quienes creyeron en mi trabajo. Y bueno, nada, esto hay que alzar la cabeza, pasar la página y bueno, seguir preparándonos y seguir estando listos porque pues, el fútbol no se queda con nada y yo sé que en cualquier momento se va a abrir otra oportunidad importante y tenemos que estar preparados para ello. Y como le decía a las jugadoras, me llevo una buena imagen de ellas y por qué no pueda yo contar con algunas de ellas en un próximo proyecto, uno nunca sabe. Es como una película, parece Misión Imposible. Pero yo quiero resaltar algo de tu trabajo, ¿sabes? Quiero que hablemos de lo que trabajaste en el tiempo que estuviste ahí, porque hubo un movimiento, o bueno, dos movimientos muy importantes y muy interesantes a nivel táctico que yo vi en el partido de Palmira. Si bien tú resaltas que fue el partido, pues, como más flojo del equipo, a mí se me hizo que se veía igual la mano de John Ortega, porque por lo menos, pues yo con Ari, yo tuve la posibilidad de entrenar ahí en la Sergio y nosotros a Ari la poníamos o de 6 o de central, pero tú le hacías un movimiento muy interesante que era, bueno, tú tienes que regresar, cuando el equipo sube, te metes más o menos de falsa 5, pero para sacar al equipo tienes que ser lateral. Entonces, a mí eso tácticamente me pareció como, wow, la reinvención de Valentina Ariza. Y yo jamás pensé que a una Michelle Loaiza, que para mí es una de las mejores laterales de este país y que si no fuera por las lesiones musculares que le han aquejado, esa niña tendría que estar fuera del país, pudiera jugar como 8 y como volante libero como la pusiste en ese partido. Bien, Sebastián, como te dije, cuando a mí me presentan la plantilla, me llamó la atención las características de las jugadoras que habían. Y mi idea de juego como tal, yo la veía plasmada y yo cuando vi la plantilla, cuando me enviaron el listado, yo decía que podíamos plasmar lo que a mí me gusta y lo que por momentos hice en Llaneros en ese 2022, que pues hago ahí un paréntesis, fue el equipo que mejor fútbol planteó y que como visitante sumó la mayoría de puntos, aunque de local nos costó en esa liga, ¿no? Al llegar aquí yo sabía que Ariza jugaba de volante porque ella estuvo en Fortaleza, en Millonarios, la enfrenté cuando estaba en la Sergio Arboleda, pero yo la vi, digamos, en la Sergio la usaban también mucho de central. En un partido vi que la usaron como una especie de un carrilero, porque en un partido jugaron un líbero doble stopper. Y
Cuando yo la uso a ella contra Santa Fe, me generó una solidez defensiva. Es más, cuando ella empezó a tener esa posibilidad de salir, y para que los recorridos no sean largos, Sebastián, yo siempre les planteo a ellas que como hacemos un 3 en el medio, esos dos volantes internos que se generan como mixtos van a tener la libertad de poder atacar. A mí me gusta interiorizar el juego para después exteriorizarlo. Entonces, para que los recorridos de los laterales no sean largos en su regreso, es importante que el regreso sea corto y interioricen para poder generar un movimiento y quedar como volantes. ¿Por qué? Porque ya en la parte de atrás pasamos de hacer un 4 a hacer un 3. Quiere decir que esa central del sector que estaba con Arisa, que era Rosso, podía pasar a ser un stopper, ¿sí? Y el caso de Michelle es una niña que yo la vi cuando estuvo en Cali, después cuando estuvo con Jumbo, y es una niña que técnicamente es muy interesante. De pronto yo le quise empezar a imprimir a ella, yo le decía a ella que yo necesitaba de ella un poquito más de agresividad en la marca, porque técnicamente es una niña que nos da mucha salida, tiene muy buena visión de juego, pero le hacía falta eso que en el mediocampo se necesita por momentos, que es la agresividad en la recuperación del balón. Y era una niña que tocaba llevarla de a poco por lo que tú dices, ella la queja, digamos, por sus lesiones que tuvo de rodilla y eso. Es una niña que hay que manejarle las cargas, entonces en Jumbo por las características, perdón, en Palmira por las características de Alianza, perdón, de Internacional, qué pena, queríamos eso, ganar el medio campo con una tenencia de balón, con unos movimientos cortos e intensos, y donde pudiéramos nosotros generar un volumen de ataque, pero a su vez también generar una posesión del balón. Importante porque es que Internacional era un equipo muy rápido. Y si te diste cuenta los goles que nos hicieron en el segundo tiempo, porque el primero fue un tiro de esquina, una mala marca, pero los otros dos goles fueron de balones al espacio libre y en velocidad nos ganaron. Entonces yo siento que ahí fallamos en esa interpretación por el tiempo que tuvimos de trabajo. De pronto ese tipo de engranes, ese tipo de movimientos que tú resaltaste, son trabajos que hay que hacerlos muy analíticos, muy repetitivos para que las jugadoras lo puedan entender mucho mejor. Y si tú miras contra Equidad, los pudimos empezar a hacer de una manera mucho más efectiva y por momentos recuperamos muy bien el balón, pero con Equidad ya nos equivocábamos, era en la toma de decisión de qué hacer con el balón. Entonces nos quisimos dejar llevar por la localidad, por la hinchada, por muchas cosas. Y así como recuperábamos, queríamos jugar largo y estábamos jugando era para favor de la Equidad. Pero ya el segundo tiempo engranamos cositas, ajustamos cositas, y el gol, si miras, viene de una recuperación en el medio campo, una elaboración y un pase de Sara Garzón a Carelis y una definición pues muy, muy interesante. Entonces ya se empezaban a ver cosas en el equipo, como cuáles, un orden táctico. Se empezaba a ver un equipo que era propositivo, que era un equipo agresivo en la recuperación del balón tras pérdida, que interiorizaban y también exteriorizábamos, pero ya también empezamos a ver que era un equipo que te podía jugar un 4-3-1-2 y en el segundo tiempo pasamos a hacer un 3-5-2 o un 3-5-1-1. Entonces ya era un equipo que te estaba empezando a trabajar dos sistemas tácticos y que eso era importante para lo que nosotros íbamos construyendo con ellas. Entonces por eso estaba contento con el grupo, estábamos trabajando muy bien, el grupo empezó a abrir su espectro, su mente a recibir la información, a canalizarla de buena forma. Con las niñas de acá que estaban viviendo su primera experiencia como jugadoras profesionales, nos tomábamos la tarea de poder explicarles lo que se quería porque había muchos conceptos y trabajos que para ellas eran nuevos y generaban inseguridades a la hora de interpretarlos. Entonces lo que siempre buscamos fue generar confianza en el grupo.
Yo pienso que cuando tú le brindas confianza a un grupo, el grupo te va a responder de la mejor forma. Y eso era lo que estábamos haciendo, Sebastián. Profe, ¿y cuál cree que es la mayor fortaleza que tiene el Cúcuta Deportivo? Porque para mí tiene una mezcla muy importante entre experiencia y juventud. Sí, Kate, es lo que tú acabas de decir. Una mezcla entre experiencia y juventud, muy interesante. Pero yo siempre he dicho que la experiencia debe ir acompañada del ejemplo. Y estas jugadoras están con ese chip. Tenían la experiencia, el caso de Ángela en el arco, Natalia Ruiz, Hailey Ciso, Tefa en el mediocampo, Sara Garzón, Carola y entre su juventud, ya era una niña que ya había tenido experiencia por fuera de su ciudad. Maca, la jugadora peruana, que al principio le costó un poco adaptarse al fútbol colombiano, porque ella misma decía, profe, yo vine porque el nivel aquí es muy exigente y yo quería saber si yo todavía estaba para este nivel. Y eso es bueno cuando una jugadora te habla de esa manera y dice, soy de retos, quiero asumir un reto y llegué a una liga importante. Y al principio de pronto en el grupo había como una inquietud si ella podía aportar o no. Yo les decía que teníamos que tener paciencia porque ella estaba en ese proceso de adaptación. Entonces el fútbol de Perú es muy diferente al nuestro. Aquí es un fútbol muy dinámico, muy intenso, donde no te dan espacio, donde te están presionando. Cindy Constante, pues una jugadora que ya ha pasado por el Junior, por el Tolima, o sea, también en Santa Fe. Y con ella también me gustó mucho el partido con Equidad, porque yo le decía a ella que los 2 partidos anteriores estaba en deuda porque venía con una molestia, entonces tocó también, como se dice, jalar orejas. Yo le decía a ella que tenía que ella pensar en que ella estaba aquí para aportar y que si ella no se recuperaba bien y no estaba al 100%, no nos iba a poder dar lo que queríamos. Y mira que con la Equidad fue una jugadora que nos aportó muchas cosas. Yo sé la alegría del grupo, barranquillera, extrema derecha, jugó en Junior, jugó en Atlético Nacional, o sea, venía de 2 clubes grandes de nuestro país. También una niña con una intensidad, una forma de trabajarse, Michelle. Entonces son jugadoras, vuelvo y te repito, que aportaron y las niñas de acá lo que empezaron fue a creer cuando se les empezó, vuelvo y te repito, a generar esa confianza porque ellas pensaron que cuando yo llegué las iba a sacar y yo les manifestaba a ellas que cuando yo llegué a Llaneros, las jugadoras de Villavicencio les brindé la posibilidad y yo creí en ellas y a la postre hoy en día puedo decir que Camila Rusi, Kaili Siso, Lorena Cobos, Valentina Jaramillo, Gabriela Urueña, Brenda, que está ahorita en la selección Colombia sub-17, son jugadoras las cuales cuando yo las vi me impactaron y aposté por ellas. Porque yo digo que en el fútbol tienes que creer en la juventud, pero lo que tú dijiste ahorita, tienen que ir acompañadas de la experiencia. Porque era algo que yo decía a colegas tuyos, Kate, es que sí, aquí yo escucho, y no solamente pasa en Cúcuta, pasa en muchas ciudades que son del interior. ¿Por qué no le dan la oportunidad a las de la ciudad? Pero tenemos que entender que estamos en fútbol profesional y que a este nivel no es lo mismo que tú veas una niña jugando, te voy a decir, en la cancha de 11 de noviembre, y otra cosa muy diferente es cuando entra al Estadio General Santander, cuando se monta por primera vez a un avión, cuando por primera vez concentra en un hotel casi 5 estrellas, cuando te ponen un micrófono y una cámara de Win Sport, cuando ya vas a ir a jugar al Atanasio Girardot. Una cosa es cuando tú estás en la cancha de 11 de noviembre y juegas con niñas o enfrentas a niñas que tú ya de pronto las ves a diario. Otra cosa es ir al Pascual Guerrero y enfrentar a Carolina Pineda, enfrentar a otros tipos de jugadoras que tú las ves por televisión. Entonces,
Sí, claro, hay que dar la oportunidad, pero hay que saber cómo, cuándo y dónde generar la oportunidad. Yo sé que aquí hay jugadoras, pero también hay que empezar a cambiarles el chip de su forma de prepararse. Y eso empezamos a hacer con las niñas de acá. Salían de los entrenamientos rendidas, pero yo les decía que esto era el fútbol profesional y que ellas tenían que empezar a transmitirle a esas demás niñas que no es como ellas creen que eso es fácil. Ya, y páguenme un salario y firmo contrato porque el fútbol profesional no. Esto va acompañado de muchas otras cosas. Y esas otras cosas es eso, es un cuerpo técnico que confíe en ellas, tener las herramientas, rodearlas bien y que ellas se dejen guiar. Y pienso que aquí encontré eso, encontré confianza, encontré una respuesta positiva y había una comunión muy, muy, muy chévere porque con las jugadoras de experiencia ya habíamos empezado a tener esa comunicación asertiva y ellas ya estaban entendiendo lo que yo quería y hacia dónde quería llevar el grupo y las niñas jóvenes estaban entendiendo que tenían que dejarse guiar para poder que pues esto llegara a un buen puerto, ¿no? Y estoy seguro que esas niñas de acá que te nombré, Kate, en poco tiempo van a dar de qué hablar. Yo sé que son niñas que hay que empezarles a tener mucho cuidado, hacerles un seguimiento, no perderlas de vista. Y yo sé que son niñas que pronto el otro año, ¿por qué no?, estén en otro club, creciendo. Yo digo que Liu es una niña, la delantera, es una niña que ¿por qué no?, en 2, 3 años pueda estar en una selección sub-20, porque tiene las condiciones para hacerlo. Qué análisis tan profundo, ¿sabes? Pero me voy a quedar con una parte que dice si es la parte del fútbol profesional, porque jugar en países como Perú, como Argentina, como Chile, no conlleva la dificultad que conlleva la liga colombiana, porque no es solamente el cambio de climas, sino el cambio de pisos térmicos y toda esta parte geográfica que hace que tú un plantel, como bien lo decías, no solamente pueda ser jugadoras de una región, sino que tengas que tener una mezcla de jugadoras de distintos tipos de fisiología y anatómicamente distintas para que te brinden soluciones ante los distintos problemas que te pone el juego. Sí, Sebastián, mira, yo algo que encontré acá, por ejemplo, es el caso de Liu. Liu, una niña que a su edad tenía o tiene, porque se le está trabajando, un problema en su alimentación, o sea, no en su proceso de crecimiento y desarrollo fue una niña que no tuvo una buena nutrición. Futbolísticamente, una niña que tiene unas habilidades muy interesantes para ser delantera, pero que toca empezar a mejorarle su parte de la alimentación, ayudarle o acompañarla de elementos de vitaminas, planificarle un buen trabajo. Y muchas veces es la idiosincrasia con la que nos encontramos, ¿sí? Aguilar, la lateral zurda que jugó contra Santa Fe de titular, era una niña que había dejado de entrenar, que cuando se presentó la oportunidad se presentó a la convocatoria, la dejaron por sus condiciones, pero que venía un tiempo muy largo desentrenada y tú sabes que ya para este nivel, si tú no estás preparada físicamente bien, te va a cobrar como con lesiones musculares, sobrecargas, etcétera. Y algo todavía mucho más exigente, Sebastián, es que si miramos y comparamos esta liga, por ejemplo, y lo hablábamos con Maca, que es peruana, en Perú es Alianza Lima y Universitario los equipos que se preocupan por tener nóminas top. Entonces, hay 14 equipos, pero esos 2 equipos saben que sus partidos duros son Alianza versus Universitario, Universitario versus Alianza. Vamos a la Liga Colombiana, entonces miramos Millonarios, Santa Fe,
Nacional, Medellín, América, ¿sí? Ahora Jumbo, que es un equipo muy físico, pero muy físico. Yo les decía a las niñas que cuando enfrentáramos a Jumbo teníamos que estar muy bien preparadas porque es un equipo muy físico, de choque, de velocidad, o sea, así como tú dices que encontramos ciudades con diferentes climas y escenarios, también los equipos son de características diversas. Entonces encontrarás un millonario. Qué pena que se me... Eh, entonces, retomo, Sebastián. Encontramos equipos en Colombia, que por ejemplo ahorita este año son 15 los equipos que están en la liga, pero de los 15 tú sabes que vas a tener 9, 10 partidos duros, duros, de mucha intensidad, ¿sí? De pronto todo el mundo dice, no, este año el Junior está muy flojo, pero tú no sabes en qué momento el Junior va a retomar su línea de juego y va a empezar a repuntar. Y cuando lo vayas a enfrentar, ese equipo ya no va a ser el de las primeras fechas. Entonces, es lo que yo hablaba con Maca, que algo que tiene nuestra liga es eso. La liga, a medida que fue cambiando su formato, fue evolucionando y se fue volviendo más exigente. Lo mejor que pudo haber pasado era el todos contra todos. Ya este año acabaron con la muerte súbita o el mata-mata, ahora va a ser como el masculino, entonces se va a volver más interesante. Porque lo que tú hagas en esta primera fase lo tienes que revalidar cuando juegues el cuadrangular. De nada sirve que tú termines líder en el todos contra todos y llega al cuadrangular y resulta que la curva te coge de forma descendente. Entonces es interesante nuestra liga. Yo digo que tenemos una liga muy, muy buena, que sí, peleamos porque sea larga, pero yo digo que de nuestro continente, de Sudamérica, es una liga muy, muy exigente. Por algo es la segunda liga después de Brasil, ¿no? Entonces eso es lo que me llama la atención. Sí, profe, precisamente sobre eso se trataba mi próxima pregunta, de cómo ve el nivel de esta edición de la liga, porque es que